Muy buenos días tengan todos. Agradecemos que nos acompañen en esta actividad. Los invitamos a ir tomando asientos para recibir a los participantes de esta mesa. La mesa se titula Docencia para la construcción de una cultura organizacional para la erradicación de la violencia en los entornos formativos. Para ello, tenemos el grato honor de presentar a tres importantes profesionales de la salud de amplia trayectoria que el día de hoy acudirán a compartirnos su conocimiento y experiencia asociado al tema a tratar. Para ello, me permito presentar al doctor Alberto Lipchitz, de quien, si me permiten, leeré una breve reseña. El doctor es especialista en medicina interna, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y emérito de la Academia Mexicana de Cirugía. Asimismo, es profesor en la UNAM con una trayectoria de más de 50 años. Primer presidente de la Academia de Educación Médica, y dentro de esta exitosa trayectoria cuenta con la publicación de 31 libros, más de 500 capítulos de libros y más de 500 artículos publicados. Demos un fuerte aplauso para recibir al doctor Alberto Lipchitz. Bienvenido, doctor. Asimismo, me honro en presentar a la doctora Stéphanie Derib, quien realizó sus estudios de medicina en Francia, también en la Universidad Panamericana, de la cual es egresada con mención honorífica y premio extraordinario de generación de la licenciatura en medicina. Obtuvo el grado de maestría y doctorado en bioética en el Centro Interdisciplinario de Bioética. Su área de investigación es precisamente bioética en la educación médica. Es especialista con especial énfasis en las causas y consecuencias del maltrato a los estudiantes durante su formación de especialidad. Ingresó a la Escuela de Medicina en 2003, ocupando diferentes puestos como profesora en pre- y posgrado, coordinadora académica y posteriormente subdirectora general en la Escuela de Medicina, en el Centro Interdisciplinario de Bioética y la Facultad de Ciencias de la Salud. Actualmente se desempeña como directora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana. Brindemos para ella también un fuerte aplauso de bienvenida. Bienvenida, doctora. En tercer lugar, presentaremos a nuestro tercer exitoso profesional que acompañará esta mesa. En este caso, la doctora Marcela González de Cosío nos acompañará conectada a distancia. Daré una muy breve reseña de ella, ya que al presentarse mediante esta modalidad en línea, ella se continuará con el resto de su trayectoria. La doctora Marcela González de Cosío actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Médica, a quien en la distancia también enviamos un caluroso aplauso. Bienvenida, doctora. Vamos a arrancar este desarrollo de la mesa que se ha preparado para el día de hoy. Con ello vamos a tener la participación de la doctora Marcela González de Cosío por medio de esta proyección de su participación en línea, y así continuaremos con cada uno de los participantes de esta mesa atendiendo puntuales y específicas temáticas asociadas a la temática en general que vamos a tratar. Al final dejaremos un espacio para poder hacer un intercambio de opiniones entre ustedes y cada uno de los participantes. Empezamos de tal forma con la doctora Marcela González de Cosío. Pedimos el apoyo a nuestros compañeros del área de transmisión para que nos ayuden con la transmisión correspondiente. Estar aquí con ustedes. Soy Marcela González de Cosío y, si me lo permiten, empezaré por compartir la pantalla.
Quiero agradecer la invitación de la doctora Carolina Ortega, de la doctora Susana Bárcenas y la doctora Carolina Consejo para participar en esta mesa de discusión denominada Respeto, Equidad e Inclusión, docencia para la construcción de una cultura organizacional para la erradicación de la violencia en los entornos formativos. Y pues ya les decía yo mi nombre y soy médica y he participado en diversos proyectos institucionales, ocupando también varios puestos de responsabilidad en la UNAM, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud Federal, a nivel privado, donde además tuve la oportunidad de conducir varias escuelas de medicina, en varios grupos colegiados, algunos de índole internacional, y actualmente a sus órdenes en EduHealth Group y en la Academia Nacional de Educación Médica y Desarrollo Profesional Continuo. Y bien, entrando ya de lleno al tema, la pregunta que me asignaron es esta que ustedes ven aquí. ¿Cuáles son los retos compartidos entre las instituciones educativas y las de salud para la promoción de una docencia que contribuya a desarrollar una cultura organizacional para la erradicación de la violencia en los entornos formativos? Y bien, esta situación, este problema es cada vez más explícito. Y pues todos los que estamos aquí, sin duda, hemos visto estas comunicaciones. Es un problema lamentablemente global. Se da prácticamente en todos los lugares donde hay educación médica. Aquí les pongo de muestra algunos países de los que tuve la oportunidad de revisar algunas publicaciones. Y bien, este es un problema que se da en el en el posgrado, que se continúa hasta el ejercicio profesional y se vuelve cíclico. Y de lo que se ha observado, pues obviamente es que muchas de las víctimas más adelante se convierten en victimarios. Es un problema sin duda muy estudiado y podemos encontrar análisis desde el punto de vista filosófico, legal, académico, análisis de relaciones de poder, problemas que se presentan por la falta de comunicaciones, de denuncias. Tenemos también revisiones sistemáticas que analizan enfoques muy particulares como este que aborda la dinámica y las consecuencias del acoso académico, aquellos también que abordan el tema desde el punto de vista laboral y pues bueno, particularmente aquí está este estudio realizado en México que nos muestra una panorámica muy interesante de el análisis que hacen de toda una serie de artículos a lo largo de muchos años. También vemos algunos enfoques donde ya tratan de hacer análisis muy particulares de algunas especialidades o de algún tipo de estudiante o comparaciones entre estudiantes de diferentes escuelas o de medicina con otras escuelas. Y pues bueno, lamentablemente también algunas comunicaciones que tienen que ver con consecuencias muy graves de esta situación como es el suicidio. Tenemos también comunicaciones de algunos modelos, de algunas estrategias, de algunos programas que tratan de resolver este tipo de problemas. También derivado de todos estos estudios, pues tenemos prácticamente todo un glosario de términos en torno a las diferentes formas y niveles de violencia. También nos arroja la información en qué sentido, en qué direccionalidad se dan estos tipos de maltrato. Y si bien la más frecuente es la vertical descendente, también cada vez se identifica más la vertical ascendente, es decir, el subordinado o el alumno que eh, ataca a los docentes. Y en cuanto a los perpetradores, sabemos también por estos estudios que el más frecuente es el docente, seguido por los residentes, pero también personal de las unidades médicas y de las universidades participa.
Otros resultados de estos estudios pues nos dejan ver los efectos adversos que se dan en la salud mental, física, social y en los aspectos profesionales de los estudiantes que se ven inmersos en este tipo de problemas y que van desde a lo mejor algunas cuestiones muy leves hasta algunas muy graves como es la deserción de la carrera o el suicidio. También hay que analizar y atender los efectos adversos que este tipo de comportamientos se dan para las instituciones. Para empezar, pues se representa en muchos de estos comunicados el riesgo para el paciente cuando el estudiante, ya sea el residente, el interno, se siente sometido a este tipo de presiones, a este tipo de violencia. Y que pues también ponen en riesgo el prestigio de las instituciones. Por otro lado, el incremento de complicaciones médicas da lugar también al aumento de los costos de atención que también se elevan en los entornos educativos por la reprobación, el abandono o el alto recambio de docentes. Y obviamente también este recambio está condicionado por docentes que en su mayoría quieren hacer bien su trabajo educativo, pero también tienen problemas muchas veces por falta de apoyo y pues bueno, terminan desmotivándose, tienen temor de perder el prestigio por aplicar medidas disciplinarias en los alumnos, tienen inseguridad ante otros que sean negligentes o de bajo rendimiento. Y también de todos estos estudios, pues identifiqué una estratificación de la proporción de estudiantes que eh, informan que tienen o han tenido alguna vez un encuentro de cualquier tipo, pero relacionado con la violencia. Si vemos algunos estudios, encuestas sobre todo, que hablan de una proporción del 10 al 15%, que a lo largo de toda su vida estudiantil solamente han sido entre el 10 y el 15% los que han tenido estas malas experiencias. Y nos vamos hasta otras escuelas que los alumnos o los egresados llegan a ser más del 90%. En el caso de la Facultad de Medicina de la UNAM, es del orden para los residentes de aproximadamente el 60%, lo acaba de informar recientemente la doctora Teresita Corona, que también está trabajando muy fuerte para tratar de resolver esta situación. De esta manera, en la mayor parte de los estudios, pues se hacen reflexiones, llamados y algunas recomendaciones. Entonces, de lo que pudimos identificar están programas, reglamentos con sanciones más fuertes, grupos de diverso tipo de trabajos para el apoyo, para la aplicación de las estrategias, protocolos para el manejo de casos, capacitación de alumnos y docentes, supervisión y apoyos a través de tutorías, mentorías o coaching. Sin embargo, no pude identificar ninguno de estos programas o proyectos ya con reporte de resultados de impacto. Así es que si tienen alguno, les voy a agradecer que me lo compartan. De esta manera podemos observar que si bien ya toda esta gran gama de estudios nos permite identificar todo lo que acabo de mencionar, la parte más grande del problema, que es la que no vemos de un iceberg, es en primer lugar la cultura organizacional, que cuando es agresiva da lugar a la presencia de perpetradores, de víctimas y obviamente de las consecuencias de estas relaciones nocivas. También nos hace ver que las políticas, los mecanismos de coordinación entre instituciones educativas de salud, otras gubernamentales y no gubernamentales, así como los procesos legales y administrativos, tienen que ser revisados. Y aquí, pues les presento estos dos esquemas que encontré en una revista de aquí del instituto, un artículo muy interesante hecho por un colega de León y que nos deja ver precisamente que las culturas organizacionales, tanto del sector salud como del sector educativo, pues son
muy complejas, tanto por el tamaño como el tipo de recursos que manejan, que no siempre son suficientes o no son suficientes en todas las áreas, las tecnologías que entran, salen, se renuevan, las estrategias que también, de acuerdo a los planes que periódicamente se van renovando en estas estructuras, pues van cambiando, ¿no? Y que obviamente pues tienen que cumplir de manera muy exigente con normas, estándares, indicadores de productividad, en fin, todos estos elementos hacen que la distribución del poder en estas organizaciones sea de muy difícil manejo control. En el otro esquema que ustedes ven aquí, pues está la parte que la mayor parte en nuestro día a día, al paso de en estas instituciones, pues vemos y usamos para nuestro desempeño, pero nos deja ver también estos aspectos ocultos que además de las creencias, los símbolos, los mitos, las tradiciones, pues también y se acumulan una serie de sentimientos, sobre todo negativos, como la ira, el miedo, el temor, y que de aquí fundamentalmente es donde se originan las acciones y las reacciones violentas. De esta manera, vemos que el principal nicho, este espacio que denominamos docente asistencial, es el núcleo del entorno educativo y está a cargo del médico que ejerce simultáneamente dos funciones, la asistencial y la docente. Y es responsable del paciente y del alumno. Y para esto, pues tiene que utilizar recursos, responsabilidades de las instituciones, tanto educativas como de las de salud, y también tiene que ver por la participación en todos los procesos de la atención al paciente, a los familiares, cuidadores, al resto del equipo de salud. Y todo es en el marco de este tipo de culturas organizacionales que ya mencionaba yo, toda la complejidad que tiene. De esta manera, el docente, ya sea en el campus universitario o en los campus clínicos, pues está siempre con esta gran gama de actividades que para muchos pudiera parecer muy simples, pero implican grandes y muy fuertes responsabilidades. Y si a eso le aunamos que muchas veces los docentes, es decir, los que ejercen la docencia, tienen contrataciones precarias o inexistentes, falta de capacitación, bajos incentivos, poco reconocimiento. Son vulnerables, como ya les comentaba yo, a veces a alumnos conflictivos o de bajo rendimiento, realizan muchas actividades y a veces desde el punto de vista académico tienen poco tiempo para muchos contenidos o contenidos no acordes al nivel, así como en ocasiones también falta de apoyo de las instituciones educativas o de salud, pues se desmotivan. Y como les decía, podría parecer para muchos que es cualquier cosa el estar en el entorno educativo, en una sede clínica, atendiendo a un paciente y pues teniendo ahí alumnos. Y no, el acto docente implica toda esta serie de actividades y aquí les dejo todas estas 6 competencias que se ponen esquemáticamente de una manera muy sencilla, muy gráfica por la ANFEM, pero que implican muchas actividades. Entonces va desde la revisión de planes y programas de estudio, las responsabilidades para la formación disciplina, pero también ética y humanista para los alumnos, los procesos de evaluación, los aspectos de investigación, de desarrollo, de responsabilidades en la atención a los pacientes, la seguridad de los pacientes en el acto educativo y todo esto para lograr la formación integral de los estudiantes sin dejar de lado la calidad de la atención médica, de la educación médica y de la investigación médica. Y aquí podemos ver este esquema que desde principios de siglo nos mostró Harden, en donde se ven todas estas actividades que corresponden al médico docente, sin duda a todos los docentes, pero en este caso al médico docente, y que además debe de tener 2 características nodales. Debe de ser un médico experto y un profesor experto. Y ser capaz además de atender al estudiante lo mismo de manera presencial y a distancia.
De esta manera, pues tenemos un contexto que nos representa muchos retos a las instituciones educativas y de salud para poder erradicar la violencia en el entorno formativo. Y por supuesto que como lo plantea la pregunta, esto tiene que ubicarse en el programa, en un programa que impacte directamente a la cultura organizacional. Entonces, si no forma parte de la cultura organizacional, la estrategia o el programa, no vamos a lograr nunca, ni siquiera contener la violencia en el entorno formativo. Y pues mi propuesta es que esto deba de ser un compromiso de largo plazo que trascienda los cambios de autoridades con responsables, que tenga recursos, que sea de implementación obligatoria y que tenga una evaluación sistemática. Obviamente, viendo toda la importancia de lo que representa el médico docente, pues sí, habría que darle un enfoque muy particular al personal que realice estas actividades y pues sí atender, entre otros aspectos, sus pagos y prestaciones, sus reconocimientos y dar una capacitación muy orientada a este tipo de problemas, porque si bien se les da capacitación en aspectos educativos, docentes, didácticos, en este caso sí hay que hacer un esfuerzo muy puntual para poder abordar todo lo que sucede en un entorno formativo en donde se presenta en el día a día la violencia. Y en este tipo de programas es sustantivo privilegiar el valor de la armonía y del respeto a la diversidad, pero con el debido cuidado a la calidad de la atención y de la educación. Los retos están ahí, son grandes, tenemos mucha información, tenemos referentes, tenemos normas, tenemos procedimientos, procesos, organizaciones de las que podemos echar mano para lograr un programa de esta naturaleza. Y lo que sí pude encontrar y se los comparto es este esfuerzo que realizaron en la Universidad de Colorado, en donde a través de un grupo de trabajo y un seguimiento puntual de 6 años han logrado la reducción del maltrato en un 36%, mientras el resto de las escuelas de Estados Unidos solo el 4%. ¿Qué hicieron? Pues aparte de ponerse de acuerdo y sí darle una continuidad al programa, empezar por configurar entre todos una definición compartida de maltrato y todas sus variedades. Establecieron medidas para aumentar la responsabilidad del profesorado, una oficina que no es de quejas, sino la denominan de profesionalismo para atención oportuna y puntual, herramientas, obviamente, para ayudar a los docentes. Y como ustedes pueden ver aquí, ellos son el eje de este programa. Y una cuestión muy particular que son videos que han producido los estudiantes de medicina sobre el impacto que les representan las diferentes formas de maltrato o cómo ellos los captan. Entonces, sí se puede. Aquí hay un botón para muestra y espero que todo lo que les acabo de compartir les sea de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos también la bienvenida al doctor Marcos Núñez, que se integra a la participación dentro de esta mesa. El doctor, si me permiten, por favor, efectuar una breve reseña de su trayectoria, cirujano general en el Hospital Luis Santo Domingo de República Dominicana, asimismo cirujano de mano y microcirugía, así como también tiene una maestría en gerencia educativa y es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, doctor. Gracias. Vamos a continuar con la participación del doctor Alberto Lipchitz, quien nos compartirá dentro de su conocimiento y experiencia temas asociados o buscando responder la siguiente interrogante. ¿Qué aprendizajes nos ha dejado la historia de la docencia en la educación en salud para comprender y mejorar los entornos formativos, tomando en cuenta una perspectiva humanista? Doctor, ¿cómo usted lo considera?
Bueno, antes de intentar contestar la pregunta, quisiera dirigirme a la comunidad IMSS por estos 80 años de existencia. Creo que vale la pena una felicitación a todos. Yo me siento orgulloso de haber sido una pequeñita parte, muy modesta parte de estos 80 años de historia, pero esta es una oportunidad para manifestar mi identificación con la institución. Como ven, hasta me puse una camisa verde IMSS para que… Como soy el más viejo del panel, me tocó hablar un poco de lo histórico. Simplemente voy a presentar unas pequeñas esquemas de lo que yo creo que ha pasado a lo largo de la historia con esto. Si me pueden pasar la siguiente, por favor, o yo la pido aquí. Bueno, por un lado, ha habido delitos y patología individual. No me voy a referir a eso, pero sí conviene dejarlo puntualizado. O son delitos o son enfermedades de los individuos. El acoso, el hostigamiento, la discriminación, los intentos de seducción, la violencia de género, la soberbia, el narcisismo, la extorsión, y seguramente la lista es mucho más larga. Me voy a concentrar más bien en lo que considero que son condiciones de buena fe. Es decir, se pensaba que así debía ser la educación de buena fe, no por hacerle daño a los estudiantes. Se pensaba que esta era la mejor manera de abordar la educación. Y yo le llamé tradiciones y prejuicios. Y voy a empezar por uno. Las estrategias conductistas con base en premios y castigos. Hoy se habla despectivamente del conductismo, pero el conductismo ahí sigue. Ahí está, premios y castigos sigue siendo el incentivo fundamental del aprendizaje. Históricamente era el único incentivo de aprendizaje. De hecho, los premios y castigos se convirtieron en más importantes que los aprendizajes. Ustedes saben esto de la perversión de los incentivos, en que el incentivo es más importante que lo que pretendía incentivar. Y entonces el pensamiento de muchos estudiantes cae en esto: la prioridad es alcanzar el premio y evitar el castigo, aunque para ello sea necesario tener que aprender, ni modo. Este es un cuadro de Francisco de Goya y Luciente que ilustra aquello de la sangre, la letra con sangre entre. Otra tradición y perjuicio. Los servicios de salud, de atención a la salud, tienen una organización castrense. Y a lo mejor la deben tener para que funcionen bien. ¿Qué significa organización castrense? Que hay jerarquías perfectamente definidas, sin argumentaciones. El de arriba manda y el de abajo obedece. Es más, el R3 manda y el R2 obedece. Y las categorías no siempre son por méritos académicos o por competencia técnica, simplemente porque están jerárquicamente ubicados más arriba. Y esto genera tensiones obvias en las instituciones de atención a la salud.
Como ustedes saben, los roles del estudiante de medicina, claro, no en las instituciones en que ustedes trabajan, pero en muchas instituciones, el estudiante de medicina es ayudante, aprendiz, mano de obra, responsable de la atención, le dejan a veces la atención, subordinado, esclavo, educador, investigador, mensajero, escribano, ejecutor y proveedor de información. Todos esos roles los juegan los estudiantes de medicina, con ello me refiero a estudiantes de pregrado y de posgrado. Otro, gente que de buena fe ha pensado que una personalidad sólida solo se forma cuando se enfrentan y se superan adversidades. Entonces, hay que someter a los médicos en formación a adversidades, porque así crecen, así se forman. Obstáculos, frustraciones. Justifica, pues, la imposición de obstáculos, agravios, desafíos, mofas. Es para que crezcas, es para que seas mejor profesional. Y todavía algunos colegas dicen esta frase: no, sí reconozco que me maltrató, pero ¿cuánto se lo agradezco? Y la última, esto que le podemos llamar la venganza vicaria. Ustedes saben que la violencia vicaria, por ejemplo, en la violencia doméstica, es cuando habitualmente el hombre, el macho, trata de castigar a la mujer actuando, agrediendo a los hijos que no tienen nada que ver, ¿no? Pero eso es una forma de agredir a la pareja contra los hijos. Eso es lo que se llama violencia vicaria. El diccionario de la Academia define vicario como aquello que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. Por lo tanto, lo que ocurre, y un poco lo que decía Marcela, que el desquite de los agravios no es en quien los cometió, sino en un sustituto, equivalente, representante, o en un barco que uno se encuentra por ahí. No importa quién me la hizo, yo voy a buscar a alguien que me la pague. Y así se perpetúa la violencia a lo largo de generaciones. Estos son solo algunos tradiciones y prejuicios, como me pidieron que fuera en 10 minutos cuando mucho. Ahí los dejo para que los discutamos en el momento oportuno. Bien, muchas gracias, doctor Alberto Lifchitz. Muy interesante todo el recorrido que hacemos a lo largo de la historia y que esperamos que no sea coincidente con nuestra realidad. Como dice el doctor, estoy hablando de otros hospitales, no de los nuestros. Vamos a continuar con la participación de la doctora Stephanie Jacqueline Derib, quien nos compartirá también parte de su experiencia y conocimiento específicamente para abordar la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser el papel del docente desde una perspectiva bioética para el desarrollo de las capacidades en el equipo de salud, específicamente dirigiéndonos a la construcción de una cultura organizacional que permite erradicar la violencia en los entornos formativos? Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Barceló. Muchas gracias por la invitación a este foro. Un honor compartir la mesa con tan prestigiosos médicos. Una forma un poquito más corta de explicar lo que voy a presentar hoy es sobre la violencia en la enseñanza médica, cuál es el papel del docente en su erradicación. Algunas de estas fotos ya las presentó la doctora Marcela González de Cosillo. Es, a modo de introducción, imágenes que hemos visto
situaciones que conocemos, que vimos tal vez en los periódicos o hasta dentro de nuestro hospital, estudiantes que agreden a otros estudiantes, pacientes, mujeres embarazadas que sufren violencia obstétrica, problemas de violencia dentro del aula y también dentro del campo clínico que afectan de algún modo al paciente y a su familia. Vamos a hablar un poquito más a fondo de algunos temas que ya se vieron y otros de manera más superficial, pero complementaria, entre los diferentes tipos de violencia que se han estudiado en el ámbito de la educación médica. Está la violencia psicológica en forma de humillaciones, gritos, menosprecio, la violencia física, que puede consistir en golpes, empujones, lesiones, pellizcos, la violencia sexual, que se manifiesta a través de acoso, abuso, comentarios inapropiados sobre el cuerpo, por ejemplo, privaciones que pueden ser la negación de alimentos, la negación de sueño, la negación del uso de un baño, no como consecuencia de la atención de un paciente en un momento en el que hay que dar todo al paciente, sino como castigo. La violencia académica, que consiste en sobrecarga de trabajo, en guardias de castigo, que están prohibidas por la norma oficial mexicana de las residencias, la negación del acceso a la enseñanza. Y la discriminación, que puede ser de múltiples maneras, la discriminación de género, la discriminación racial, socioeconómica, religiosa, por orientación sexual o por temas de salud. ¿Cuál es la diferencia, según la OMS, entre violencia en general y maltrato? Que la mayoría de lo que sucede dentro del hospital se puede clasificar en maltrato. En la violencia hay agresión interpersonal, se caracteriza el maltrato por encontrarse esa violencia interpersonal en el marco de una relación de cuidado, de formación, de particular interés en acompañar a una persona en una fase de su desarrollo. Por eso hablamos del maltrato infantil, del maltrato a los adultos mayores, pero también hablamos del maltrato animal y podemos hablar del maltrato en las residencias de los estudiantes médicos, porque generalmente el victimario tiene un rol de docente, de acompañante, de formación, y dentro de ese tipo de relación se da la violencia. ¿Quiénes son los responsables? Y a la vez las víctimas, pues estudiantes, docentes, personal hospitalario en general, pacientes y familiares. ¿Cuáles son algunas características de esa violencia en el hospital? Es muy presente, la doctora Marcela González de Cosillo ya habló de algo de prevalencia y es alta, se minimiza, se normaliza, y ahí podemos ver lo que nos compartió el doctor Lifshitz, se acepta, y eso es un tema muy importante porque acabamos viéndolo como parte de lo necesario para formarse. Y ahí hay un sociólogo francés que aportó algo muy interesante en su teoría de la violencia simbólica, en la que se explica cómo por mecanismos muchas veces totalmente inconscientes, la víctima participa de manera activa y pasiva en ser víctima de violencia, justamente. Tiene mucho que ver con la aceptación de la violencia. Es justificada esta violencia. Y ahí podemos acudir a la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, que en los años 50 explicó cómo existen mecanismos psicológicos que hacen que encontramos justificación para cualquier acción que hacemos que entre en conflicto con una cognición que tenemos. ¿Qué quiere decir? Es que sabemos que algo está mal, pero encontramos mecanismos para justificarlo, para sentirnos menos mal de hacer algo que está mal. También esta violencia se encuentra bajo la ley del silencio. Poco a poco se ha ido hablando del tema, sin embargo, dentro del hospital sigue siendo muy común que no se hable de lo que está sucediendo. Existe jerarquía y relación de poder en esa violencia, falta el conocimiento de los canales para comunicar o reportar adecuadamente lo que sucede, existe miedo a las represalias o a ser etiquetado, y es reproducida por las víctimas y que se vuelven victimarios. Y ahí también podemos acudir a una teoría interesante que es la del aprendizaje de la agresión del pedagogo Bandura, que estudió bandas delictivas y explicó cómo alguien que es víctima de agresión en ese medio se vuelve victimario copiando un modelo que aprendió. Y eso alimenta el círculo vicioso de la violencia. Como pueden ver, son muchas características
complejas que abordan temas antropológicos, sociológicos, etnológicos, psicológicos importantes. ¿A quién involucra y a quién afecta? ¿Y por qué es un tema bioético? Pues afecta los derechos de múltiples personas, obviamente de los integrantes de los equipos de salud, de los estudiantes, por supuesto, pero también de los pacientes. Acaba siendo el último eslabón de la cadena de la violencia y eso afecta la calidad de la atención médica, afecta la seguridad en la atención médica y también el aprovechamiento de los limitados recursos en salud. En todos los sistemas de salud existe esa limitación y porque afecta en la formación de los recursos humanos y también en el aprovechamiento material de los recursos. Interfiere con valores y principios bioéticos que deben regir la práctica médica, como son el respeto, la autonomía, la justicia, la beneficencia, la confianza, que es la base de toda relación médico-paciente, entre otros. Como pacientes, no podemos ver con buen ojo a un médico que acabamos de ver humillar a su estudiante. Ahora vamos a ver cuál es el papel del docente en la erradicación de esta violencia. Existen algunas condiciones que quisiera mencionar antes de hablar de estrategias específicas. Primero es reconocer e identificar el fenómeno. Se suele negar, se suele minimizar, pero es importante brincar a otro paso para decir si existe y yo personalmente de algún modo soy parte de esto. El docente tiene que reconocer que tiene un papel, a veces en permitir o cerrar los ojos sobre algo que está viendo que está sucediendo entre sus estudiantes, o participando activamente, o fomentando que existan esas conductas dentro de su servicio. Luego es importante reconocer quiénes son los involucrados en el problema, las víctimas y los victimarios. Ambas partes tienen una participación más o menos activa y más o menos consciente en mantener el status quo y permitir que exista ese círculo vicioso de la violencia. Es importante la concientización sobre estos problemas, es parte de la investigación en ese campo que se ha hecho en los últimos años, pero la concientización no es suficiente. Se requieren acciones tomando en cuenta que todos los involucrados en un problema también tienen un papel en su solución. Otros puntos a tomar en cuenta: es un problema profundamente anclado. Como lo dijo la doctora Marcela González de Cosío, es un problema que se encuentra en todos los países. No depende de la cultura del país, existe este problema, ¿no? Está anclado en el funcionamiento del hospital, en la cultura organizacional y llevará mucho tiempo y esfuerzo antes de que se puedan ver los resultados. En parte eso es lo que se ve reflejado en las pocas publicaciones con resultados concretos medibles de los esfuerzos que se han hecho en este sentido. Es un problema multifactorial y que se tiene que atender desde múltiples perspectivas. Una persona sola no va a poder resolver el problema porque tiene múltiples actores y tienen que estar todos sensibilizados y colaborar voluntariamente en su solución. Es un problema que requiere un gran trabajo en equipo que implica la colaboración de estudiantes, docentes, médicos y otros personales de la salud, autoridades hospitalarias, universitarias, sanitarias, gubernamentales. ¿Qué actitudes deberíamos esperar de un docente que quiere tener un papel activo en la erradicación de este problema? Primero, saber escuchar. A veces a los docentes nos gusta más hablar que escuchar, pero esto es una actitud fundamental. Tender puentes de comunicación asertiva con nuestros estudiantes. Necesitamos tener un interés profundo y genuino por nuestros estudiantes, tanto como personas como futuros colegas. El estudiante es un fin en sí mismo, no es un medio, no está solamente para sacar el trabajo. Tenemos que tener capacidad de poner límites claros, justos y siempre con enfoque a buscar el bien del paciente, del estudiante y de la institución. Sancionar con sentido y de manera proporcional a la falta para que sea un aprendizaje real para el estudiante. Ese es un gran reto. Necesitamos participar con una actitud
que claramente quiere romper con el círculo vicioso de la violencia. Existen otras formas de enseñar y aprender, aunque sea lo que yo haya vivido. No tengo por qué repetir lo que viví. Es importante también que refuerce en el estudiante la vocación de servicio, el compromiso humano y científico. Y por supuesto, ya lo mencionamos, fomentar el trabajo en equipo, reconocer el papel propio e importante de cada uno de los integrantes del equipo de salud, incluido el estudiante. Tiene su papel en el equipo importantísimo. Tratar de que existan relaciones sanas de complementariedad centradas en la atención del paciente. Una de las estrategias que quisiera someter a su estudio aquí, a su reflexión, es una mayor valoración intrahospitalaria de la labor docente. Es importante que se reconozca lo fundamental que es la docencia en un hospital. Pasa por cosas materiales que pueden parecer sencillas, pero muchas veces hacen falta, simplemente constancias, remuneraciones por el trabajo docente, estímulos académicos. Eso es muy importante. La misión del docente en el hospital es sacar el mayor potencial profesional y humano de cada uno de sus estudiantes, en especial con un enfoque hacia el desarrollo de la competencia del profesionalismo. Es importante también que el docente se comprometa en apoyar a que exista un balance entre las tareas asistenciales y académicas de los estudiantes, que se fomente la formación continua en educación médica, además de la educación disciplinar. También que ayude a que los residentes se vayan formando como docentes. Muchas veces se delegan esas tareas a los residentes sin muchas condiciones necesarias a que se haga con buena calidad. Tiene que ser una delegación paulatina y bajo supervisión de las responsabilidades académicas. Es importante que exista para ello un apoyo hospitalario e universitario. El segundo tema que quiero traer es el docente como modelo de rol, también ya se mencionó. ¿Cuál es el objetivo de esa idea? Es que el docente sea un modelo digno de ser seguido, imitado por los estudiantes y por el resto del equipo de salud. Para eso necesita valores personales sólidos como la integridad, el respeto, la actualización continua, la humildad, también es un tema que ya se tocó, la resiliencia, el liderazgo, la justicia y la responsabilidad. Esto es además de los conocimientos y competencias profesionales. En conclusión, el docente es una pieza clave de la erradicación de la violencia en el hospital. Sin embargo, no puede trabajar solo. Requiere del apoyo de todos los involucrados, que ya mencionamos, desde los estudiantes hasta organizaciones gubernamentales, así como un marco normativo nacional que permita actuar de manera justa y oportuna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Stephanie Jacqueline. Muy interesante todas las aportaciones que nos comparte, sobre todo reconociendo que muchos de los que estamos aquí presentes tenemos, adelante doctor, tenemos esta honrosa responsabilidad dentro de los entornos de la formación de los profesionales. Para cerrar las participaciones dentro de esta mesa, tenemos al doctor Núñez compartiéndonos también sus aportaciones asociadas a la docencia para la construcción de una cultura organizacional. Si nos apoyan, por favor, con la... Gracias. Muy buenas tardes. Agradecer al comité organizador, a la doctora Carolina Ortega, la invitación y la distinción de participar de este panel. Pues estamos contra el tiempo, no vamos a hablar de estas definiciones, dejo la presentación a la orden de ustedes. Sí me gustaría agregar un elemento adicional a lo que es equidad, diversidad e inclusión, que es lo que se llama justicia social, donde tenemos igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y quiero llamar la atención de que el primer grito por los derechos humanos aquí en América ocurrió precisamente bajo la voz de un fray dominico, fray Antón de Montesinos, y para mi sorpresa, la persona que hizo esa escultura es un escultor mexicano. Su nombre está ahí, tapado por la fotografía. Si pueden quitarla para que vean. Antonio Castellanos Basile.
Hay muchas definiciones, hemos visto muchas definiciones. La doctora que me precedió estaba hablando de maltrato y violencia y no voy a detenerme en ella porque ella lo explicó muy bien. Pero sí es importante, las asociaciones de la FEPAFEM, que agrupa más de 650 escuelas de medicina con 12 asociaciones, tiene a partir de hace unos 3 meses una comisión de equidad, diversidad e inclusión, que ya lo tenían previamente las escuelas de medicina de Canadá y de Estados Unidos. Y ahí, a mano izquierda, arriba, está quien lidera esa comisión, la doctora Liliana Arias de Colombia, y tenemos representantes de México, el doctor Masui, de República Dominicana y de Colombia, a través de las asociaciones ANFEM, ADOFEM y ASCOFAM. Y poblaciones vulnerables, y ustedes han mencionado en la mañana de hoy la gran mayoría, pero quisiera mencionar 2 cositas. Los discapacitados, que son más los cognitivos que los físicos, y en segundo lugar, las poblaciones indígenas. Y esta es una representación geográfica donde México y Guatemala son 2 lugares donde tenemos una población importante. Y digo esto porque hay lenguaje que no conocemos, aún en nuestros mismos países, y segundo, la cultura. Y eso es una barrera que sin duda favorece la discriminación y la desigualdad. Le voy a pasar muy rápidamente para que lo tengan 3 fuentes. La fuente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Escuelas de Medicina, ahí está la red, donde ustedes pueden encontrar todas las publicaciones en ese sentido. Está las publicaciones y la página web dedicada solamente a equidad, diversidad e inclusión de la Asociación de Canadá. Y por último, una gran cantidad, mucha información, videos de la Asociación Americana de Escuelas de Medicina. Inclusive, fíjense ahí unos videos precisamente hablando de un grupo muy vulnerable, la población LGBT, y cómo nosotros como docentes pudiéramos tener recursos para trabajar. Efectos secundarios, ya lo hemos mencionado, se ha hablado del trauma psicológico, la ansiedad que a veces lleva a ataques de pánico, la depresión, y nosotros tenemos un índice de suicidio que puede ir en el pregrado, en el posgrado y después en la profesión. El consumo de sustancias que se ha visto en la publicación que hizo la AAMC hace unos 6 años, donde esas poblaciones vulnerables aumentan el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y de drogas, y creo que se conversó también en la primera ponencia el asunto de la deserción escolar y universitaria. Estrategias, creación de una cultura organizacional participativa, porque esto es multifactorial, la capacitación del personal sobre lo que es maltrato. A veces pedirle el café a un residente uno piensa que no es maltrato, como decía el doctor. Hacer programas preventivos, equipos de evaluación, seguimiento, detección temprana y sinergias y colaboraciones intersectoriales. Creo mucho en los grupos focales. No hay nadie que puede ser testigo mejor que una persona que ha sido maltratada. Entonces, los grupos con personas maltratadas pueden servirnos de mucha ayuda. Y para finalizar, pues yo hice mi consulta a inteligencia artificial diciéndole que venía a esta ponencia y encontré estas 5 recomendaciones, 4 que me parecen muy oportunas. Fundamental que todo el personal educativo reciba formación y sensibilización sobre respeto, inclusión, igualdad de género, diversidad cultural, orientación sexual, entre otros. Importante que existan políticas y normativas claras de no violencia y la inclusión en los entornos formativos. Que haya una participación activa de la comunidad educativa, incluyendo docentes, estudiantes, familias y personal de apoyo, donde haya un diálogo, participación, respeto mutuo, escucha activa. Y finalmente, que haya un proceso de evaluación y seguimiento periódico
que permita a nosotros tomar medidas preventivas y correctivas oportunas, valorar el impacto de las medidas implementadas. Recuerda, me dice la inteligencia artificial, y yo hago eco, que crear una cultura organizacional basada en el respeto, la inclusión y la equidad es un proceso continuo que requiere el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Núñez. A lo largo de estas participaciones, valiosas todas, coincidirán en que el conocimiento y la experiencia de las personas que nos acompañan da, pero para una mesa no de 1 hora, de 2, 3 horas. Sin duda, estoy segura que todos ustedes, al igual que yo, desearía hacer, pero sí un pergamino de otras interrogantes que nos pudieran ayudar a afianzar sobre todo las reflexiones que en este momento han dejado con nosotros. Tuvimos un abordaje de los datos históricos en los cuales podemos ver que la violencia en sí es visible no en este momento, sino desde años atrás, y la forma en cómo puede seguirse replicando aún en los entornos en los que nosotros también somos actores. Asimismo, se nos compartió conocimiento sobre la prevalencia, los estudios que hablan de los índices de violencia actual, de cómo la docencia tiene una implicación en que se siga siendo presente, pero también en que se pueda hacer más visible. Por último, estrategias y diferentes recursos de los cuales podemos echar mano siendo nosotros docentes o autoridades directivas, educativas dentro de estos entornos formativos, de tal forma que esta visibilidad de la violencia en estos entornos donde se gesta la formación de los profesionales de la salud, no únicamente médicos, también enfermeras, diversas carreras afines a la salud, requiere sin duda el interés coincidente y colaborativo para lograr erradicarlo. Con ello los invitamos a que continúen con la reflexión y por cuestiones de tiempo vamos a omitir la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y si me permiten vamos a otorgar un reconocimiento.